El pecado endurece el corazón. Cada pecado da lugar a otro pecado, y siempre es más fácil volver a pecar después de haber pecado una vez. Charles Spurgeon. ¿Cómo están, jóvenes, jovencitas, hermanos, hermanas? La gracia de Dios nos sigue alcanzando y su misericordia sigue permaneciendo en nosotros, y con ello es motivo suficiente para honrarle, rendirnos a Él por siempre, y me da mucho gusto poder volver a compartir su palabra a través de Fe Verdadera, y es una oportunidad de poder estudiar, ponernos ante la palabra de Dios, ver ese espejo que es para ver nuestra condición, y a través de lo que podamos ver en ese espejo, ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos, clamarle a Él que nos siga transformando, cambiando a su imagen, y que podamos ser instrumentos que glorifiquen su nombre. El día de hoy ya vio el tema es el orgullo. Y en esta ocasión vamos a profundizar un poco acerca de lo que el Señor habla en su palabra a través de este tema. Es un tema que podría ser fácil, unas 7 sesiones, desglosando y poniendo ejemplos por cada uno de ellos, pero vamos a tratar en lo posible de ser breves. Y para iniciar vamos a tener como referencia 1 de Samuel capítulo 2 versículo 3. 1 de Samuel capítulo 2 versículos 3 nos dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Fíjese lo que dice en otra versión, la Biblia de las Américas lo dice de esta manera: no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Es impresionante cómo en este versículo podemos hallar tantas riquezas en las cuales Dios quiere hablar nuestra vida. Regularmente la gente asocia la definición de orgullo cuando alguien no quiere ceder o que no da su brazo a torcer y toma una postura de necedad, que ciertamente es cierto y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero abordaremos y vamos a profundizar un poco más acerca de este pecado que lleva a una depresión donde pensamos que no lo cometemos o no estamos o estamos lejos de hacerlo. Pero la realidad, ante simples ejemplos, quedamos expuestos ante la luz de la palabra de Dios y vamos a ver cómo a veces este pecado lo llegamos a consumir, a veces hasta practicar, y a veces no nos queremos arrepentir o simplemente lo queremos evadir. Vamos a empezar con la definición de orgullo. Viene del hebreo, para este versículo, viene del hebreo jawaj, que significa o tiene por significado elevado o alzado, poderoso, arrogante, altanería, altivo, alto, arrogante, nuevamente, elevado, grandeza o sublime. Si nos damos cuenta en las primeras palabras que lo definen, tiene que ver con una posición de elevado, de estar en una posición altiva, alta, en el cual uno se puede sentir poderoso, que tiene dominio sobre la situación y es arrogante. Y la arrogancia tiene que ver con el hecho de querer o pensar que uno lo sabe todo, ¿no? Y que no necesita de nadie más. Entonces vamos a ir desglosando cómo el orgullo lo podemos enfocar en diferentes cosas de acuerdo a esta definición y de acuerdo a lo que leímos en 1 de Samuel. Ahora, vamos a empezar con el punto de la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Bueno, es aquel que piensa que merece gloria, ¿no? Igual, la definición es ello. Sin embargo, está compuesta por 2 palabras, vana, gloria, es decir, gloria que no se merece o que es trivial o que es pasajera o que no es algo en el cual deba descansar la definición como tal de gloria. Si usted y yo recordamos, las escrituras dicen que solamente debemos dar ¿a quién? Gloria a Dios.
Pero cuando nosotros buscamos la vanagloria, es decir, viene de la vanidad, viene de las cosas triviales, que no necesitan que se expongan o que nosotros expongamos o practiquemos ese tipo de sentir o ese tipo de vida. Entonces es algo que no debería estar en nosotros, pero que nosotros pensamos cuando la aplicamos, la vanagloria, que merecemos la gloria, es decir, la alabanza, el reconocimiento de alguien más. Y esto nos ha conseguido por sí mismo simplemente creer merecer alabanza y reconocimiento de los demás. Ahora, antes de continuar, quiero dejar esto muy en claro. Es importante rescatar que siempre el orgullo está enfocado en los demás. Tristemente, una persona lidia con su orgullo en comparación hacia los demás. Si estuviera sola o aislada, posiblemente no batallaría tanto con este pecado, pero es triste mencionado de esta manera. Para examinarnos con este punto de vista, veamos cuando estemos en una situación de orgullo, siempre es contra alguien más, con alguien más o en comparación con alguien más. Y he aquí la importancia del segundo gran mandamiento que engloba gran parte de la ley de Dios, ¿no? Porque recordemos que en los dos mandamientos que tenemos escritos, que el Señor nos estipuló como principales, ahí descansa toda la ley. Y en el segundo gran mandamiento tiene que ver con nuestro prójimo. Y el orgullo tiene que ver con nuestro prójimo, siempre en comparación, siempre en superioridad, siempre en querer estar arriba de, posicionarse arriba de, compararse y ser alguien más arriba de. Y eso es lo triste de la situación del orgullo, que siempre va enfocado hacia alguien más. Ahora, para esta parte vamos a leer 1 de Juan 2:15 al 17 y leemos lo que nos dice las Escrituras. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dicen las Escrituras? Que la vanagloria busca y se sacia de ser aludida, reconocida, alabada, mencionada, observada, ser el centro de atención. Se siente bien que los demás hablen bien de ti. Se siente bien que los demás vengan y reconozcan tu trabajo, lo que has logrado, lo que has formado, lo que has comprado, lo que has construido. Eso alimenta nuestra carne. Pero ¿sabe cuál es uno de los peligros más grandes? Es que la carne no se sacia cuando solamente es aludida una vez, sino que necesita que en diferentes ocasiones, en diferentes posiciones, se le esté haciendo lo mismo. Y en el momento que esto cesa, entonces viene un reclamo y viene un punto de decir, bueno, ¿por qué nadie me está reconociendo? Vean lo que estoy logrando, nadie lo ha alcanzado, me ha costado mucho trabajo, necesito la acreditación de los demás. Por eso es que las redes sociales tienen tanto éxito, como lo hemos tocado en infinidad de veces. Siempre es el hecho de querer ser visto, reconocido, de decir, esa persona tiene, no sé, tiene reconocimiento, tiene una posición, es famoso, es de alguna manera exitoso, tienes tantos views, tantas vistas, y con eso el corazón se lidia. Y la realidad es que Dios quiere que nos apartemos prontamente de la vanagloria, porque nos va a hacer un corazón orgulloso que solamente esté buscando la aprobación del hombre, cuando en realidad nosotros tenemos que buscar en todo momento la aprobación de Dios. Pero tristemente buscamos esos me gusta, buscamos esos corazones, esas vistas, que a veces es triste ver cómo hombres y mujeres jóvenes se desgastan por alcanzarlo, y eso lastima su corazón, porque cuando no lo alcanzan se derrumban y vienen en depresión, en ansiedad, en situaciones tristes a sus vidas. Por eso es que siempre tenemos que hacer las cosas enfocadas para lo que Dios quiere. Y eso alimenta el corazón orgulloso que se hincha y que crece a tal punto de sentirse altivos. Es decir,
ok, estoy recibiendo el reconocimiento de que lo hago bien, de que podría darlo y hacer mejor y podría alcanzar más puntos si estuviera en la situación correcta, ¿no? No sé si han visto los memes donde curiosamente está una foto donde hay un Lamborghini o un carro de alta gama deportivo y está arrumbado en un contenedor o está arrumbado en una casa y regularmente dice, no eres valorado en el lugar incorrecto, ¿no? Y siempre buscamos ese reconocimiento, esa parte de ser valorados, de ser exaltados, reconocidos por lo que somos, pero si estamos en el lugar incorrecto, no lo vamos a poder lograr. Y eso es triste, joven, y eso es triste. ¿Por qué? Porque al final del día, de la vida cristiana no se trata absolutamente nada de eso, y se vuelve una bola de nieve el querer saciar esa necesidad de reconocimiento que daña y causa mucho daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Ahora, si ustedes más o menos conocen el agrandamiento del corazón, que se le conoce médicamente como la cardiomegalía, puede provocar que el miocardio se debilite y bombee con menos fuerza. Y eso tiene una afectación hacia todo el organismo, provocando grandes problemas y hasta la muerte, dañando los organismos, nuestro sistema nervioso, el tema de la sangre, el tema también de cómo se limpia y se purifica nuestra sangre a través de todo lo que hace nuestro organismo, como Dios lo creó perfectamente. Y lo mismo sucede con el orgullo, con la vanagloria. Cuando se empieza a hinchar de tanta adoración, de tantos halagos, de tanta alabanza, entonces empieza a dañar nuestro ser y empieza a dañar incluso a los demás. Tenemos que tener cuidado de saber quiénes somos, en qué posición estamos y no sobresaltar eso. Siempre tenemos que tener la vista clara de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor y que nosotros solamente somos siervos para que el orgullo no venga a través de ganar el corazón o tratar de ganar el corazón y la aprobación de los hombres, sino que nuestro enfoque, nuestras fuerzas estén canalizadas en agradar siempre a nuestro Señor. Apartémonos prontamente de este tipo de acciones. Nada ganamos con querer agradar y complacer a los demás. Es una advertencia que el Señor nos da. Por otro lado, tenemos el amor a uno mismo. Te tengo una pregunta. ¿Cuánto te amas a ti? La respuesta que tendría que estar en tu mente y en tu corazón es, Alex, muy poco. Si esa fue la respuesta, es una respuesta buena, es una respuesta bíblica. Tienes que amarte cada vez menos para que tú ames a Dios cada vez más. Si tú te amas cada vez más, entonces vas a menospreciar y vas de alguna manera, hacer menor a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque el centro ya no se vuelve Dios. El centro te vuelves tú. Y creemos que en esta vida el centro somos nosotros y todo tiene que girar alrededor de nosotros y que esto se trata de nosotros, pero no, esta vida no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata absolutamente nada de eso, se trata de glorificar a Dios. Por eso es la pregunta, ¿cuánto te amas a ti? Si te amas mucho, entonces algo no está bien, algo estamos haciendo mal, algo tiene que cambiar en nuestro corazón, porque nos tenemos que amar menos, porque lo que nosotros somos es aborrecible delante de Dios. ¿Sabías eso? Dios nos aborrece por cuanto somos pecadores. Pero cuando vino Cristo y nos revistió con su sangre y nos puso su vestido, que es puro, santo, sin mancha, ahora Dios no nos ve a nosotros como somos en esencia o naturaleza, sino ve a Cristo a través de nosotros. Es por eso que no nos desecha. Pero si nosotros queremos seguir como que asomándonos ahí, que quiere renacer nuestro viejo hombre, entonces eso es muy malo. Por eso es que tenemos que menguar en ese aspecto. Ahora, cuando nos amamos mucho, pensamos que merecemos más.
el pensamiento es, oye, merezco más. No es suficiente con lo que tengo, no es lo suficiente con lo que me dan. Con lo que me dan, merezco más. Que también otro tipo de pensar es que tengo la capacidad de alcanzar algo mejor, ¿no? Y eso es algo, la verdad, triste en el corazón del ser humano porque no se sacia. No, nunca encuentra satisfacción en las cosas de este mundo. Supongamos que una persona, un joven, ha ahorrado por mucho tiempo por algo que le guste, ya sea algo tecnológico, algo material, algo que en verdad dice, me voy a esforzar para alcanzarlo. ¿Okay? Durante un año hace un plan de ahorro, se esfuerza, se amarra por varias cosas, ¿no? Y dice, ok, voy a tener que dejar estas cosas, o voy a tener que dejar de comprar otras cosas, o ir a tal lugares para alcanzar ese objetivo. Y una vez que lo alcanza, y una vez que viene el momento, han pasado 12 meses, ha ahorrado, va y compra las cosas, en ese momento hay mucha satisfacción, en ese momento hay felicidad, pero pasan los días y vuelve a sentir un vacío. Y esto es el hecho de que viene con este pensamiento. Tengo la capacidad de alcanzar algo más. Y olvida prontamente esa situación, el esfuerzo que hizo para alcanzarlo, lo que sintió al conseguirlo, pero quiere más y más. Y eso puede decir alguien, oye, Alex, pero eso está bien, ¿no? Tener ese deseo de superación, del querer alcanzar más. Sí, pero ¿en qué medida? ¿Y bajo qué esquema? ¿Y bajo qué enfoque? Porque si tú me dices, oye Alex, quiero crecer en sabiduría de la palabra de Dios, adelante, dale con todo, ¿no? Y aprende y medita y ponlo en práctica, como lo comentamos la última vez. Sin embargo, si tiene un enfoque en el cual se hace terrenal, entonces ahí es donde radica el problema. Recuerda, todo lo radical, todo lo terrenal que se vuelve en un aspecto pecaminoso, porque si nos enfocamos en alcanzar, si nos enfocamos y nos esforzamos en lograr cosas en esta tierra, prontamente nos vamos a perder del camino y de la santidad que es del Señor. Entonces, tengamos ahí muy en cuenta ese punto. ¿Para qué? Para que no tengamos este tipo de pensamientos, porque llegará. Siempre pasa, y a veces pasa. Digamos que ahorita estás en un trabajo, ¿no? Te costó mucho trabajo conseguirlo y eres agradecido, llegas temprano y le echas muchas ganas. Al principio eres proactivo, pero después dices, ya no me gustó. Siento que no me están valorando, siento que no me están dando, ¿no? Y al principio que te dijo, oye, vas a entrar a las 8, sí, con mucho gusto. Oye, y vas a salir 6, 7 de la noche, no te preocupes, yo aquí estoy comprometido con la empresa. Pero ya cuando empiezas a trabajar y empiezas a hacer tu vida laboral en esa empresa, entonces ya te sientes un tanto insatisfecho y dices, creo que merezco algo más. Y empiezas a tener una mala actitud, te empiezas a buscar otras vacantes, cuando ni siquiera has sido agradecido con lo que tienes, cuando ni siquiera te has esforzado en ello y prontamente quieres cambiar. Entonces ese tipo de pensamiento es que te amas mucho. También otro punto es que puedes llegar a pensar que no soy valorado como debería. Yo debería valer más, ser más reconocido, lo tocábamos con la vanagloria, pero esto también es porque es el amor a uno mismo. Ahora, otro tipo de pensamientos es que, o situaciones es que puedes decir, oye, ¿no me ves? ¿No ves lo que soy? Puedo conseguir algo mejor. Y a veces también pasa tristemente cuando, y esto un poco más enfocado a los casados o a los que están en un desposorio, ¿no? Que pueden de alguna otra manera decir, ya que igual conquistaron, se esmeraron, se comprometieron delante de Dios y al pasar del tiempo se ven al espejo y pueden decir, hey, puedo conseguir algo mejor. Puedo alcanzar algo mejor, puedo dar algo mejor. Y ese pensamiento es tan egoísta que se traduce como el amor a sí mismo. También podrás decir, la vida es injusta.
no me da lo que en verdad merezco. Me he esforzado mucho, he trabajado mucho en esto para que viva de esta manera o para que no haya alcanzado estas cosas. Y viene una parte de ser tristemente ingrato, enfocado a la ingratitud e insatisfecho. Nos amamos tanto que creemos que todo gira y debe girar a nuestro alrededor, que todo se basa en nuestra vida aquí y el ahora, que vivimos para tener una vida plena en este mundo trivial y pasajero, y no es así. La vida cristiana no es de esa manera. Y como nos amamos tanto, siempre buscamos nuestro único bien común, y por eso a veces nos enfadamos de muchas cosas porque no resultan como yo las planeo. Y no me están beneficiando como yo quiero que me beneficien. ¿Has puesto en alguna ocasión sobre la mesa y delante de Dios el hecho del por qué te enojas cuando las cosas no suceden como tú las planeaste? Posiblemente estudiaste tu carrera o estás estudiando tu carrera y al terminar tú te proyectaste y dices, no, voy a trabajar en tal lugar, voy a lograr tal lugar y a tal edad voy a alcanzar esos objetivos. Llegas a esa edad y no ha sucedido eso. Y te frustras y te enojas. Y eso a veces es porque hay demasiado orgullo en el corazón, que se traduce como amarnos a nosotros mismos. Cuando en verdad lo que necesitamos tener enfocado es dos cosas. Uno, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy bien delante de Dios? Y dos, ¿estoy guardando sus mandamientos? Si esas dos respuestas, en cualquier situación que estés, buena o mala, la respuesta es sí, entonces, joven, hermanos, despreocúpense. Lo que ha de acontecer, ha de acontecer. Aunque parezca malo, aunque parezca un tema que no está bien, despreocúpense, están en la voluntad de Dios. Pero, o sin embargo, no están cumpliendo cualquiera de esas dos, entonces ocúpense, tal vez sea una llamada de parte de Dios. Veamos qué dice Génesis 9, 23 y 24, un versículo bastante conocido. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es impresionante cómo las Escrituras, a lo largo de todos los versículos, especifica o exalta o sobresale el hecho de que, ¿qué quiere Dios? A veces nos preguntamos en una pregunta tan sencilla que es, ¿qué quiere Dios? Bueno, quiere esto, justamente lo que dice Jeremías 9:24, que le conozcamos, que Él hace misericordia, juicio y justicia. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿en qué debemos alabarnos y en qué debemos dejar de amarnos a nosotros mismos y enfocarnos? En esto, conoce a Dios. Hay muchos buenos autores que tú puedes conocer. Hay muy buenos predicadores que también puedes hallar el tiempo para escudriñarlos. En verdad, hazte de una pequeña biblioteca, ¿no? Libros de entre 250, 300, 400 pesos, que igual esos te los puedes gastar en otras cosas, pero hazte de ello para conocer a Dios. Ahora, si no tienes la posibilidad, no te preocupes. Tienes el libro al alcance que es la sabiduría plena porque es la palabra de Dios, la Biblia. Tómala, léela, medítala, sumérgete en ella, escudriñala. ¿Para qué? Para que conozcas quién es Dios y para que en eso te alabes. Y obviamente cuando estés sumergido en conocer a Dios, no te vas a alabar de eso, al contrario, vas a encontrar en las Escrituras que eres el hombre más pecador, que no merece absolutamente nada de parte de Dios, pero que ha entendido que su gracia y su misericordia te ha alcanzado. Ahora, tenemos tanto amor a nosotros mismos que hemos quitado el enfoque principal, que es amar a Dios y amar al prójimo. Recuerda, no se trata de ti. Se trata de cumplir estos dos grandes mandamientos
que engloban la totalidad de la ley de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo. Tristemente hoy en día es uno de los pecados que más se cometen, o de las corrientes e ideologías más absurdas que ofrece este mundo y que demanda subirte a ese tren, el ser superior a los demás, si no has logrado y alcanzado nada. Velo. ¿Qué sientes cuando alguno de tus amigos, alguno de tus compañeros logra algo? Tienen la misma edad, estudian en la misma escuela, tuvieron la misma carrera, pero él ya ha logrado algo que tú no has logrado. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Envidia, celo, rencor? O también cuando alguien, hermanos, hermanas, no, un vecino, algún conocido, ya cambió de casa, ya adquirió algo nuevo. ¿Qué siente en el corazón? ¿Le da gusto? ¿O todo lo contrario? Empieza a nacer y a brotar envidia. Bueno, eso es porque nos amamos mucho. Y eso es porque hemos dejado principalmente los mandamientos de Dios. Ahora, nosotros no merecemos nada. Si merecemos incluso, ni merecemos, perdón, mejor dicho, ni el favor ni la gracia de Dios. Sin embargo, no valoramos la gran misericordia de Dios que ha tenido. En verdad es algo que debemos de tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque eso es suficiente para cubrir todas las necesidades que tú tengas. Todos esos vacíos, todos esos huecos, todas esas insatisfacciones, solamente vuelve a la cruz de Cristo, ve lo que hizo por ti, ve lo que hizo por mí, y vas a ver que se van a llenar todo eso, porque siempre el Señor está saciando todo eso que nosotros abrimos por nuestra pecaminosidad que tenemos en nuestras vidas. Y deja que el Señor haga eso en tu vida, para que al final de cuentas tú des gloria y glorifiques al Señor en todo momento. Ahora bien, si tienes ese sentir, que te has dado cuenta de esta situación, es importante que te apoyes con hombres y mujeres piadosos, que te ayuden y que te orienten hacia las sendas de justicia. No está mal reconocer que estamos en esta situación. Lo que está mal es no hacer nada y seguir en ese mismo camino. Pero ahora que ya lo has visto, reconócelo y apóyate con el mismo Dios, con su mismo Espíritu Santo que mora en ti, pero si no, también refuérzalo con hombres y mujeres piadosas que te orientarán a esa parte. Ahora bien, vamos a ver otro punto que el orgullo también desemboca, que es la autonomía. Hemos ya hablado en muchas ocasiones sobre este tema, pero es algo que siempre recordaremos para que tú puedas salir victorioso de esta parte. ¿Qué es esto? Personas que controlan su propia vida y creen tener el control de su destino. En otras ocasiones hemos visto que significa el no depender de alguien más y no necesitar de alguien más. El orgullo y la autonomía es como la causa y el efecto. No hay orgullo ni autonomía positiva. Eso es algo que estaba leyendo en un artículo, ¿no? Hay orgullo positivo o autonomía positiva. La realidad es que simplemente es un disfraz para poder justificar la raíz y el fin tan perversos que tienen estas dos palabras, si es que las traducimos, ¿no? Alguien puede decir, es que soy autónomo, y es decir, es aplaudible, reconocido, qué bueno, ya no necesitas de tus padres, ya no necesitas de alguien más, o que también, por otro lado, eres orgulloso y eso te permite el crecer, el sobrepasar sobre los demás, el sobresalir sobre los demás, el no ser del montón, el no ser esos borregos que siguen todo, sino que tú sobresales. Eso es bueno, por eso se llama positivo. Pero la realidad es que Dios no nos manda bíblicamente a hacer de esa manera, ¿no? Ahora, esto también ocasiona que abandonemos a Dios y nos apartaremos rápidamente de Él. Puede caber el que abiertamente exprese la persona que es orgullosa, que abandona a Dios, pero es más triste y más peligroso aquel que es silencioso y que no lo dice abiertamente, pero con sus acciones demuestra lo contrario, que ha abandonado a Dios porque es una persona autónoma. Ahora, vamos a manejar dos ejemplos muy claros que pueden ayudarnos a enfocarnos un poco en esta parte.
Les voy a dar dos ejemplos. La primera es que una persona que ha puesto su confianza en sí mismo o en sus posesiones. Bueno, este es un problema o circunstancias que igual amerita que otros le ayuden. Está en una posición crítica, ¿ok? Pero esta persona se encierra en una burbuja que no permite que nadie se acerque, se entrometa para poder ayudarle, sino que cree tener esta persona la solución y la mejor forma de arreglar las cosas. Al paso que avanza el tiempo, se empieza a complicar la situación. Aún más el problema inicial y su condición empeora de la que fue al principio. Entonces ya tenemos un problema que inicialmente no se apoyó en el consejo de los demás, en la ayuda de los demás, y ya teníamos un problema. Pero al pasar el tiempo se agravó y tampoco buscó ayuda, y entonces ya tenemos un problema más grande. Creyó en sus decisiones, en su forma de pensar, en su conocimiento, y creyó que era la mejor manera de, incluso la única forma de hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque era lo suficientemente autónomo y esta persona se colocó en una posición aún mayor, agrandando más su pecado, más su dolor y su tristeza. ¿Por qué? Porque su autonomía lo orilló a ese punto. Hermanos, Dios no nos ha hecho seres humanos que necesitamos estar solos. Siempre ha puesto que necesitamos tener en comunión con los demás porque nos apoyamos unos con otros. Ahora, esto todavía no termina con el ejemplo, porque después toma decisiones que hicieron y que se complican y pueden llevar a un punto incluso a un enojo de tipo de pensamiento que puede llegar a argumentar, ¿no? Recordemos la situación, empezó mal, no quiso escuchar, no quiso tener ayuda, se complicó la situación y cuando se empieza a tener la situación aún más compleja, puede tener este tipo de pensamientos. Nadie me ayuda, a nadie le importo, todos son egoístas, todos ven por sí mismo y decir, oye, bro, espérate, tranquilo, a ver, tú mismo te opusiste y tú mismo rechazaste la ayuda. ¿Por qué? Porque tú pensabas que estabas haciendo lo correcto. Y ahora vienes con que nadie te quiso ayudar, más bien tú mismo te cerraste. Pero recuerden, el pecado ciega y nubla nuestra vista. Y todo esto hizo que la persona se enojara, se llenara de ira, de amargura, de odio, de falta de perdón, de insatisfacción, de enojo contra Dios. Ahora, supongamos que esta persona le fue bien y le salieron bien las cosas, ¿no? Dijo, yo sé cómo hacer las cosas, yo tengo la salida, yo tengo la forma, yo tengo la manera, y digamos que le salió bien. Pero fuera de ayudarlo de ser una persona humilde, ¿qué creen que pasa? Se crece en orgullo y se llena de soberbia. A tal punto de cuando llega a un tema de, en verdad, volver a una situación difícil, su caída aún es peor. Porque como va creciendo en orgullo y como va levantándose en esa situación, entonces es peor aún. Por otra parte, y el otro ejemplo es que un soltero que se enamora de un inconverso. ¿De acuerdo? El clásico ejemplo, ¿no? La Biblia es muy clara, pero rebasan ese límite que Dios puso por amor a esta persona y por amor a nosotros para cuidarnos. Siempre se los voy a recordar. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios es la oportunidad que Dios nos da para hacer las cosas correctamente, pero también es la oportunidad que Dios nos da para que vivamos una vida plena en lo que estamos en este mundo. Porque si no obedecemos los mandamientos de Dios, nos complicamos en demasía nuestra vida en esta tierra. Pero bueno, tenemos esta situación que ¿cuántos casos no conocemos? A esta persona cree que no le va a pasar nada, que ha tomado la mejor decisión,
que en su caso será diferente y va a demostrarle a los demás que estuvieron equivocados. Todos aquellos que le dijeron, no vas a poder, brother, no, ¿cómo crees? No es por ahí. Y les va a demostrar todo eso a todos. Bueno, en los primeros meses, incluso años, igual las cosas pudieron haber avanzado bien. Pero tarde que temprano esos frutos malos empezarán a mostrarse y a brotar, trayendo consigo consecuencias. Y lo peor aún es que cuando están en esa posición, todavía reclaman, ¿no? Es decir, les fue mal, ¿ok? Tristemente, ¿no? Empiezan a ver esos resultados, hay muchas peleas, discusiones, diferencias, y entonces tienen un pensamiento algo absurdo y dicen, ¿por qué a mí si soy tan buena persona? ¿Por qué a mí si yo no le hago mal a nadie? Y se aconseja de alguien, algún otro brother, algún hermano, le dice, oye, ven, vuelve a Dios, arrepiéntete, ¿no? Él te va a ayudar siempre y cuando llegues al arrepentimiento. Pero esa respuesta no ayuda mucho a su situación, no resuelve nada inmediatamente. Y entonces ellos buscan saciar y sanar su corazón y se olvidan rápidamente de la decisión que los llevó a esa posición. Es lo que pasa a veces y es lo que no hay que olvidar. A veces en la posición en la cual estamos nosotros fue consecuencia de una mala decisión que tomamos en el pasado por desobedecer los mandamientos o el consejo bíblico de Dios. Y entonces perdemos ese enfoque y nos apartamos de esa parte. Nos enfocamos en la situación que tenemos en el aquí y en ahora y no reconocemos lo mal que hicimos. Dice, a ver, yo quiero que hoy en día se resuelva mi punto. Yo quiero que hoy en día se resuelva mi situación. Sí, lo que pasó ya pasó, pero yo quiero que hoy en día, cuando el Señor busca, ve de dónde te saqué, ve lo que pasó para que te arrepientas. Y para que hoy en día empieces a encaminar de una manera diferente. Si no, de otra manera, no puede ayudar a esta persona. Y cae en una soberbia y una altivez que incluso se hace la víctima, ¿no? Y es difícil lidiar con ese tipo de corazones cuando no reconocen su pecado. Es irracional su pensamiento porque se enfrascan y se enfocan en su dolor, pero no ven lo que hicieron y el cómo sus decisiones lo llevaron a esa posición. Expresan lo siguiente y pueden decir lo siguiente, ¿no? Es que a ti no te importa lo que estoy sintiendo ahora. Sí, ya sé lo que hice, pero yo quiero esto y lo quiero de esta manera. Y tristemente no quieren volver a Dios, simplemente quieren que la situación se resuelva. Cuando estés en esa posición, joven, que esperemos que no, recuerda y medita estas palabras. No seas lo suficientemente orgulloso, sino que humíllate delante de Dios y reconoce esa parte. Para un hijo de Dios, nuestra dependencia no debe ser movida por nuestros sentimientos, incluso por nuestro conocimiento o experiencia. Debemos entender que la necesidad del consejo de Dios para todo lo que hagamos es tan importante, tanto la oración en nuestras vidas. Es decir, todo lo que tienes que hacer es siempre depender y apoyarte del consejo de Dios. En todas tus decisiones, en todas tus acciones, toma en cuenta a Dios. Incluso cuando estás batallando con la tentación, incluso cuando estás en esas situaciones complejas, apóyate del consejo de Dios y ve a Él. Es por eso que día a día, cada uno de nosotros debemos entregar nuestra voluntad a Dios. Cada mañana tienes que decir, Dios, someto mi voluntad a ti. Yo sé que quiero hacer muchas cosas, pero si están fuera de tu voluntad, por favor, ayúdame a desistir y ayúdame a pegarme a ti. Y eso hará que nuestra autonomía cese y empecemos a depender de Dios. Otro enfoque que podemos entender en el orgullo es la ira y el enojo. Y esto es cuando no sucede como tú lo quisiste, lo planeaste o lo deseaste. O alguien no es como tú o no piensa como tú. Y esto
wow, eso es sorprendente, ¿no? Y ponte nuevamente, ¿no? Examínalo. La última vez que te enojaste con alguien, ¿por qué fue? Puede ser porque no pensó de la misma manera que tú piensas. Porque hubo alguna diferencia, algún punto de vista diferente, o no actuó como tú quería que actuara, ¿no? Y entonces, ¿eso qué es? Orgullo. Y eso que hay en tu corazón, ira y enojo. ¿Por qué? Porque obviamente esa persona, no lo sé, ¿no? Algo está mal en él, no sé, como que su cerebro igual no está bien conectado, algo está mal ahí, y te empiezas a enojar, ¿no? Por esa situación. Y siempre nos anteponemos y siempre pensamos o queremos que la demás gente sea como nosotros somos. Y te doy y te aconsejo algo, nunca lo vas a lograr. Nunca vas a poder lograr cambiar a alguien, nunca vas a poder anteponerte a alguien, porque así somos como seres humanos. El único que puede transformar y cambiar es Dios. Y si tienes ese pensar, te vas a enojar mucho y vas a vivir tu vida muy, muy airado, créeme. Entonces mejor es quitar eso. ¿Ok? Ahora, esto regularmente se da casi en nuestro diario vivir, ¿no? Como te comentaba, hay que examinarlo. Verás que la mayoría de las veces es por esta razón. Incluso me podrás decir, es que me enojé por una injusticia, una desobediencia, que ciertamente a diario las vamos a vivir, las vamos a lidiar todos los días. Pero si lo pensamos de esta manera es porque siempre lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿de acuerdo? Desde nuestro punto de vista, y creemos que nosotros tenemos la razón y que tenemos la mejor respuesta, la mejor manera, y por eso es que nos frustramos, nos enojamos y llegamos incluso hasta la ira. Ahora, con esto no estoy diciendo, justificando la otra parte que actúa de una manera errónea, ¿ok? No nos estamos enfocando en eso, pero hemos entendido mal la vida cristiana. Pensamos que la vida cristiana o en Cristo es darnos cuenta de lo que está mal para que podamos juzgar a los demás. ¿Ok? Es decir, ya ves, estás mal, ya ves, estás actuando mal, ya ves, lo podrías hacer mejor, ya ves, yo tengo la mejor solución, ya ves, yo lo podría estar emitiendo mejor, tú estás mal, ¿no? Y la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana es ser como Cristo. Y por ello necesitamos ser transformado y cambiado a Cristo. Solamente imagínate, como te lo he dicho en otras ocasiones, siempre en una situación pon a Cristo de por medio. ¿Jesús contestaría así? ¿Jesús diría eso? ¿Jesús actuaría de esa manera? ¿Jesús pensaría de esa manera? Si la respuesta es no, ahí tienes tu respuesta. ¿Para qué? Para saber cómo actuar ante estas situaciones. Porque créeme, injusticias y malos tratos amargos te lo vas a llevar toda la vida. No vamos a poder quitar eso. Es parte también de lo que Dios ha dejado para que nosotros precisamente crezcamos en su conocimiento, en la práctica, y seamos como Cristo, para que demostremos esa parte. Ahora, ¿cómo debemos ser transformados a la imagen de Cristo? De tal manera que actuemos como Él en las peores circunstancias. Ve lo que dice 1 Pedro 2, 21 al 23. Pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no correspondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Joven, nuevamente te digo, situaciones y circunstancias tendrás muchas, con conversos, inconversos, gente cristiana, gente que se dice cristiana, gente no cristiana. Vas a lidiar toda tu vida con ese tipo de situaciones. La diferencia es qué haces en cada circunstancia. Y recuerda, Jesús trató con todo tipo de escenarios, con todo tipo de hombres y mujeres, y en todos no se halló pecado en él. Observemos a nuestro Señor.
e imitémoslo en todo esto. Y cuando sigamos sus pisadas, nos encontraremos que cuando alguien maldecía, no maldecía. Pero a veces qué difícil es lidiar con nuestra parte, ¿no? No se trata de los demás, aunque ciertamente Dios nos manda a orar y amar a nuestros enemigos y bendecirlos. Y si lo ves de esta manera, cuando los amamos, ya no son nuestros enemigos, ¿cierto? Porque ya los empezamos a amar. Entonces, eso es algo muy profundo que igual sería otro tema, ¿no? En el cual, pero a un enemigo no hay que considerarlo enemigo. ¿Por qué? Porque cuando oras por él y lo bendices, se deja de ser tu enemigo. ¿Ah? Ahora, ¿cómo orar por una persona con un entendimiento así? Y es un consejo que te doy. Recuerda, a esa persona le falta todo. Podrá tener lo que quieras terrenalmente. Podrá tener los mejores logros, las mejores posiciones, pero le falta todo. Le falta Cristo. Y cuando una persona te haga daño, te lastime, te haga la vida de cuadritos, solo piensa de esta manera: le falta todo, le falta Cristo. Y ora para que la misericordia de Dios alcance a esa persona. ¿Y sabes cómo se llama eso? Crecer espiritualmente. Crece espiritualmente. Ten un enfoque de Cristo en tu vida. Deja de actuar como regularmente actuaría este mundo. Cualquier consejo de cualquiera de tus amigos o cualquier persona te diga: hey, no te dejes, contéstale, demándalo, haz esto, haz lo otro. No, solamente falta amar, perdonar y bendecir a los demás. Y eso te ayudará a enojarte menos y a desechar de ti la ira. No es fácil, pero es bíblico. Y si es bíblico, créeme que es lo mejor. Vamos hacia el último punto de esta sesión: la arrogancia. Y para ello tenemos como ejemplo al rey Usías, y tú lo puedes encontrar en 2 de Reyes 15 y en 2 de Crónicas 26. Fíjate muy bien lo que fue el rey Usías. El rey Usías comenzó a reinar a los 16 años de edad. Reinó sobre Jerusalén por 52 años, el segundo periodo más grande de los que llegaron a tener un reinado en todo Judá e Israel. Azarías, que también se le conoce como Usías, restituyó a Judá y edificó Elat, un puerto marítimo. Hizo lo bueno delante de Dios. Buscó al Señor en los días de Zacarías. Usías se levantó contra los filisteos y los árabes. Con ayuda de Dios los venció. Los amonitas pagaron tributo a Usías porque Dios estaba con él y lo prosperaba. Usías edificó torres y murallas en Jerusalén. También Usías excavó muchas cisternas. Tuvo en su tiempo la tecnología más grande y vanguardista en acueductos y cisternas. Fue grande hombre en esta parte. Usías en su reinado tenía mucho ganado, labradores y viñadores, y abundó el agua, facilitando la toma de agua y el sistema de riego, que por eso es que tenía gran ganado y grandes cosechas, porque Dios que lo prosperaba. Usías tenía un gran ejército, poco más de 300,000 hombres con escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y ondas. Usías también tuvo un avance tecnológico en máquinas de guerra para ponerlas en las torres. Fueron de los pioneros en las catapultas y en las lanzas que hacían que lanzaran flechas grandes. Ahora, Usías tenía una de las naciones más poderosas en ese momento, tanto en avance militar, tecnológico, agrícola y acueductos. Pero, Usías, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se llenó de orgullo. Se olvidó que Dios es quien lo prosperaba, porque Usías lo buscaba y por eso Dios lo prosperaba, pero comenzó a confiar en sus propias fuerzas y por esta razón obró corruptamente y fue infiel al Señor, su Dios. Vean lo que hizo Usías. Usías hizo un pecado similar al de Saúl cuando no esperó a Samuel. ¿Recuerdan ese pasaje, joven? Usías entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar
Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él otros 80 sacerdotes del Señor valientes y se opusieron al rey y le dijeron, a pesar de estar expuesta a su vida esos sacerdotes y Azarías, le dijeron, no le corresponde a Usías quemar incienso, porque por muy rey que fuera y por muy poderoso que se haya convertido, no le correspondía, sino a los hijos de Aarón, que fueron consagrados para hacer ese servicio. Sal del santuario, Usías, porque has sido infiel, no recibirás honra del Señor. Aquí hacemos una pausa. Si Usías en ese momento hubiera tomado en cuenta esta enseñanza, ¿no? Que es que hubiera dejado de perseguir la vanagloria, se hubiera dejado de amar a sí mismo, hubiera apartado la autonomía, hubiera dejado a un lado la ira y el enojo y la arrogancia, como lo que estamos viendo ahorita, y se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Créanme. ¿Pero qué creen que hizo Usías? ¿No? Usías se llenó de ira y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron que tenía lepra en la frente. Recuerden, la lepra no podía estar en el lugar santo, ¿no? Mucho menos en el lugar santísimo. Entonces le hicieron que saliera rápidamente porque estaba en el lugar santo y porque el Señor lo había herido con lepra. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso. Ya no pudo terminar sus días llenos del Señor, en el Señor, sino que se apartó de él. Y sepultaron a Usías lejos y siempre quedó en memoria de que murió como leproso. Esto como consecuencia de su arrogancia, altivez, su orgullo, de que Dios lo había sanado en un momento, pero él se llenó de ira y de arrogancia. Como conclusión, jovencita, hermano, Dios nos deja esta poderosa enseñanza para que aprendamos que hasta el último momento debemos reconocer de quién provienen las cosas y apartarnos rápidamente de estos pecados, como es el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, y humillarnos delante de Dios, quien es poderoso para perdonarnos, porque si no nos apartamos, las consecuencias van a ser letales. Por eso es la advertencia de Dios: no deseches y no termines tus días como lo hizo Usías. Posiblemente ahorita estás bien, posiblemente estás teniendo mucho éxito, pero si sigues ese camino de orgullo, traerá unas consecuencias y pueden ser letales si no hay arrepentimiento. Pero el Señor está pronto a socorrernos siempre y cuando lleguemos delante de Él y nos arrepentamos. Dios te guarde y nos vemos en la siguiente emisión para continuar nuestro estudio acerca de lo que el Señor habla a nosotros del orgullo. Cuídate y que Dios te bendiga. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.